al único que es digno de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y aquí nosotros podíamos ver, ¿verdad?, en las canciones que hablaban de un niño que había nacido. Y qué hermoso es cuando va a nacer un bebé. Cómo nos preparamos, ¿no es cierto?, los padres, para darle lo mejor. Porque ese es un corazón de un padre que da lo mejor. Y yo quiero hablarles de este bebé en Isaías 9, 6 y 7. Les voy a hablar del bebé más puro, del bebé santo, del bebé perfecto, del bebé que vino como uno de nosotros. A pesar de ser Dios, no vino en una situación diferente, sino que lo hizo de la misma manera. Dice así la palabra del Señor. Bien, solamente están autorizados a salir los profesores, nadie más, y los profesores que están encargados, ¿ya? Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Bendito Señor, estamos delante de tu palabra, palabra viva, palabra santa, palabra que ha salido de tu boca, Señor, palabra que ha traído esperanza, que ha traído redención, que ha traído salvación a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad de poder recordar, pero también de tomarlo, Señor amado, como fresco, este sacrificio, esta bendición, esta promesa que tú hiciste para todo ser humano. Te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga concentrarnos, Señor, en escuchar tu palabra, porque tu palabra cambia vida y cambia corazones. Te damos gracias y pedimos tu ayuda, la bendición del cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe usted que pasaron entre 700 y 750 años para que se cumpliese esta profecía dada por Isaías? Y luego dice que pasaron los tiempos, ¿no es cierto? Y aquí nosotros podemos leer el versículo 6 dice: un niño nos es nacido. Está hablando en presente, está hablando en algo que sucedió, en algo, ¿verdad?, que no es del futuro, y lo está diciendo Isaías antes que eso suceda. Como le estoy diciendo, alrededor de 700, 750 años. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios planifica algo, Él lo da por hecho. Hecho está, dice el Señor. Yo lo dije y así va a ser. Y se va a cumplir a cabalidad como Él lo dijo. Entonces, ¿quién pensaría que el Hijo de Dios, el Todopoderoso, nacería en un humilde pesebre? Por eso para los judíos le era imposible de creer, porque ellos querían que viniera, ¿no es cierto?, un Salvador, un revolucionario, un líder político a sacarlos de la condición en que ellos estaban. Pero también yo les quiero decir que ellos conocían la Escritura, que los judíos, los hebreos, ¿no es cierto?, conocían la Escritura. Ellos iban, ¿no es cierto?, quizás no tenían una Biblia como usted y yo la tenemos, pero iba pasando la Escritura en forma oral. Los padres se la transmitían a los hijos. Y eso no ha pasado de moda. Usted y yo tenemos la obligación de transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios. Entonces, dice que en un pesebre nació el que sería Dios fuerte, el admirable, el príncipe de paz. Así nació. Todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos están viendo, ¿no es cierto?, a través de la transmisión, tuvimos mucho más que eso.
lo mínimo, lo más humilde que podría ser que nacieron en la casa. Pero hubo preparación, hubo alguien que los cuidó, tuvieron sus cositas. Yo meditaba si María sabía la fecha, si ella iba preparada. Acuérdense que ellos fueron a Belén por causa de un censo, donde tenían que ir al lugar de nacimiento. Entonces yo no sé si ella llevaba pañales, si llevaba ropita. Y se dio la cosa muy difícil, bastante difícil, ¿verdad?, de poder hacer, porque no hubo lugar para ellos. Y este príncipe de paz dice que establecería la amistad entre Dios y nosotros. Porque desde el momento que Dios los puso en el Edén, ¿qué sucedió? No se sabe cuánto tiempo estuvieron ellos ahí, cuánto tiempo estuvieron en comunión con Dios. Pero llegó el momento cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron una sola prohibición que había, de comer de ese árbol. Entonces, nosotros pensamos, ¿qué sucedió? No, Dios sabe la naturaleza nuestra. Dios sabe que vamos a pecar. Dios sabe que somos imperfectos, que nos equivocamos. Dios lo sabe. A veces nosotros nos imponemos, ¿no es cierto?, mucha perfección y no lo somos. No lo somos, por nosotros no podemos vencer. Entonces, tarde o temprano, Adán y Eva iban a pecar, iban a fallar. Como usted y yo, conociendo la Escritura, lo continuamos haciendo. Porque nadie puede decir, yo no peco. Sí pecamos, sí pecamos. Pensamos mal, decimos malas palabras, tenemos, ¿no es cierto?, malas actitudes con los demás. Y eso es pecado. Entonces, este príncipe, este niño pequeño, vendría a restablecer la amistad de Dios con el hombre. Este texto es muy conocido, ¿verdad? Este texto es muy, y lo recordamos, pero a veces no meditamos mucho acerca de lo que nos dice. Y es la entrada de Dios a la tierra. Es como Él entró. Como esa profecía, como ese ofrecimiento, ese regalo que el Señor nos ofreció allá mismo en Edén. Porque Él, ¿qué dijo? Les ofrezco un redentor. De la simiente de la mujer, ¿verdad?, vendrá un Salvador. Y aquí, miles de años después, se está cumpliendo lo que Dios prometió. Entonces nosotros podemos ver que nos cuesta la historia, cómo comienza la redención del hombre. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿qué nos dice ese texto? ¿Ya? Un niño ha nacido. ¿Cuándo nació? ¿En qué momento nació? ¿Qué circunstancias lo rodearon? ¿Cómo llegó a nosotros? ¿A quién le fue dado este niño? ¿Para qué fue dado? ¿Cómo se llamó? ¿Le recibieron todos? Entonces, aquí tenemos mucho que nosotros aprender. Primero, el texto nos dice que es un regalo de Dios. Un niño nos es dado. Es un regalo. No es algo que nosotros ganamos. Incluso, ¿sabe, hermano? Ni siquiera lo deseamos. Ni siquiera nos preparamos para recibirlo. Es un regalo. Un niño nos es dado. Y llegó a nosotros, ¿no es cierto?, y vino a este mundo. No es algo que estábamos buscando ni esperando. Los israelitas no estaban evocados a eso. No estaban esperando al Salvador. No es algo tampoco que se puede ganar, tampoco que se puede lograr. Es un regalo, es algo dado. ¿Quién lo dio? Ahí mismo, la segunda parte, lo que sigue, dije, hijo nos es dado. Un padre nos lo dio, un hijo. Un hijo fue regalado a nosotros, un hijo fue entregado. Y qué maravilloso, hermano, es poder entender esto.
Y dice, ¿por qué lo dio el Padre? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande su amor, hermano, que usted y yo no lo podemos entender. ¿Por qué Dios nos ama tanto? Que dio lo más precioso que Él tenía por ti y por mí. Y quizás lo tenemos como conocido. Quizás es el versículo más conocido. Pero hermana, hermano, que nosotros podamos entender que Dios nos ama tanto. Nos ama tanto. Pero a veces estamos tan ensimismados, tan indiferentes al amor que Dios nos da. Porque de tal manera, ese de tal manera nunca lo vamos a entender. ¿Cómo nos ama Dios? Lo confirma, sí, Dios me ama. Pero mira lo que hizo por ti y por mí. Mira cómo entregó. Un hijo nos es dado. Un padre dio a ese hijo y lo entregó. Entonces, podemos nosotros ver que este es un regalo maravilloso de parte de Dios. Vino un niño, el Salvador, en forma humana. Por fin se cumplió la profecía que venía diciendo. Y cómo el Señor fue preparando a su pueblo en forma simbólica. Por eso Él les dio el ejemplo en Edén. Mató, ¿no es cierto?, un animalito y le hizo ropita a Adán y Eva. Fue el primer sacrificio. Ese sacrificio indicaba que un día iba a morir el Cordero de Dios, el Cordero perfecto para venir a limpiarnos de nuestros pecados. Y a través de la historia nosotros vamos viendo que fue, ¿no es cierto?, ellos tenían que hacer, una vez al año entraba el sacerdote a matar un corderito por todo el pueblo. Pero ese corderito no limpiaba nada, era un simbolismo. Porque iba a venir aquel que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este hijo, y en Belén se cumplió ese deseo de Dios, ese regalo de Dios de nacer, de entrar al mundo en una forma tan débil. Porque sabe usted que el ser humano es el más dependiente. El ser humano nace y hay que alimentarlo, hay que vestirlo, hay que ayudarlo, hay que enseñarle a caminar, hay que enseñarlo a que coma, hay que enseñarle tantas cosas. Pero si usted ve un animalito, sobreviven solo. Aún escuchaba yo del águila, que el águila lo tiene un tiempo nomás ahí en el nido a los aguiluchos. Y llega una fecha en que ellos tienen que salir. Tienen que salir, es la ley de independencia. ¿Y sabe cómo lo hace? Dice, cuando les va poniendo espinas para que no se acomoden mucho ahí. Y luego los empuja a volar. Mira qué sabiduría del Señor, no del águila. Hay gente que alaba la creación, ¡ay, qué bonito! No, si hay detrás de una mente maravillosa que lo creó. Y los animalitos nos enseñan. Entonces, el Señor Jesús vino como un ser humano común y corriente, como tú y yo. Y tuvo una mamita que lo cuidó. Tuvo una mamita que sabía quién era Él. Que se le fue anunciado a ella en persona, siendo una niña. Era una niña. Y sabe que los padres de ella habían hecho la pega. Porque ella sabía que iba a ser elegida una virgen para venir, para traer al Mesías. Ella obviamente que se sorprendió, pero ella dice, ¿cómo será? Solamente tengo algunas preguntas, algunas consultas. ¿Cómo será? Y le dice, bueno, va a venir el Espíritu Santo sobre ti, vas a concebir. ¿Y qué dijo ella? Hágase conmigo conforme a tu voluntad.
No dijo voy a pensarlo, voy a sacar las cuentas, voy a ver cómo lo hago. Estaba lista, por eso fue elegida. Y era una jovencita que podría haber puesto muchos obstáculos. Pudo haber puesto muchas excusas. Es un ejemplo para todas las mujeres a poder servir al Señor con todo el corazón. Entonces, vino como fue un regalo, vino en forma humana y fue un regalo del Padre. Y esas verdades siguen hoy latentes. Dios amó a los hombres no por sus obras, porque ¿qué le podemos ofrecer a nosotros a Dios? ¿Qué puede ser atractivo de nosotros para Dios? Nada. Nada. Ahí podemos también ver el amor de Dios. Dios amó al hombre, amó la humanidad, pero no sus obras. Dios nos ama, pero no ama nuestros pecados. Sí, ese es verdadero amor. Porque el amor nuestro no se compara al amor de Dios. No, porque nosotros amamos hasta que pasó algo. Aún los matrimonios. El contrato es hasta que la muerte los separe. Pero a veces nosotros cortamos el contrato antes. Dice, se terminó el amor. Si se terminó es porque nunca hubo. Porque el verdadero amor perdura a través de los años. El verdadero amor. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos amó. Y dice que Dios nos envió el Evangelio a través de su Hijo. Jesucristo es el Evangelio, porque Jesucristo son las buenas noticias. Eso es, las buenas noticias de salvación. Esa realidad, cuando nuestro Señor Jesucristo nació. El Evangelio es vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Buenas noticias para usted y para mí. Que hay perdón, que hay esperanza, que el Señor en su corazón sabe qué quiere, tenernos a todos con Él. Y por eso Él planificó esto, para que estén conmigo, dice el Señor, eternamente. Escuchaba unos personajes cuando se trata de la muerte, algunos son choros así, dicen, no le tengo miedo a la muerte. Dicen, si los que van a sufrir son los que quedan. Ignorancia tamaña, porque desde el momento que venga la muerte se va a decidir su eternidad. Hay otro que dijo que el hermano le había dicho que llevara la guitarra. ¿Quién le dijo que ya se toca guitarra? O que se van a encontrar. La gente cree que es morirse y ya, la puerta está abierta para entrar allá. ¿Por qué te tendrían que dejar entrar? ¿Por qué? Si nunca te relacionaste con el dueño de casa. Si nunca lo tomaste en cuenta. Si nunca tuviste respeto ni reverencia, ¿por qué? Entonces toman tan livianamente el paso a la eternidad. Y el paso a la eternidad lo decidimos ahora. Aquí. Después de cerrar los ojitos y que venga cuando nos saquen, ¿no es cierto? Más que nada cuando sale la vida, ¿no es cierto? Ya no hay esperanza. Porque esto es por fe. Es por obediencia. Es por creer a la palabra y a lo que el Señor ha dicho. Después no hay arrepentimiento. Porque ya no hay fe. Porque ya estás viendo lo que sucedió. Y desde el momento que partimos, vienen personajes a buscarnos. Para un lado y para el otro. Ángeles del Señor te vienen a buscar si eres hijo de Dios. No hay méritos, hermano. Es solo creer. Es solo decir, Señor, aquí está mi vida. Necesito un Salvador. Soy pecador. Necesito. Y ahí está. Es un regalo de Dios. Gratuito. Solo creer. Y solo reconocer nuestra pecaminosa condición. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, yo entre más leo la palabra veo lo fácil que el Señor Dios Todopoderoso hizo la salvación para nosotros.
Solo tenemos que creer, porque Él nos ayuda. Él nos da la fuerza, Él nos fortalece, Él nos anima, Él nos alienta para poder ser vencedores. Porque nadie por sí solo puede. Porque cada día vamos a caer. Porque somos, aquí hay personas que creen, oh, iba a la iglesia y le pasó eso. Quedamos siendo humanos. Y quizás peor porque hay un enemigo que nos tienta, que nos quiere acorralarnos y todo para que no le demos la gloria a Dios. Entonces, está equivocado de que los que estamos aquí somos perfectos. Seguimos siendo, queremos sí ser perfeccionados. Sí, estamos en un proceso de ser mejores, pero nos vamos a equivocar siempre. Entonces acá nosotros podemos ver que el padre regaló a su hijo y el hijo estuvo de acuerdo, aunque nadie de nosotros se lo pedimos. Aunque nosotros si tuviésemos el conocimiento habríamos rogado, ¿verdad? Sálvanos, Señor, sácanos de esta condición, estamos lejos de ti, Señor. Pero el Padre y su Hijo y el Espíritu Santo nos proveyeron, antes de que usted y yo naciéramos, de salvación. Nos proveyó de perdón de pecado, nos proveyó de redención y nos invita, todo aquel que entrega su vida a Él, nos invita a pasar la eternidad con Él. El otro lado es la eternidad sin Dios. Yo no se lo recomiendo a nadie. Imagínense donde no está Dios. Oscuridad, dolor. Lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura, pero ese no es el deseo de Dios. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y podemos llegar aquí, ¿no es cierto?, que el Padre es generosísimo. Porque ninguno daríamos a nuestro hijo, lo regalaríamos por otra persona. Menos por un enemigo. Menos por alguien que nos ha hecho daño. Y nosotros éramos hechos enemigos de Dios. Por nuestro pecado, por nuestra actitud. Por decir, es que yo no hago nada malo, pero no tomas en cuenta a Dios. No andas bajo su voluntad. Haces lo que quieres y después, ay, Señor, Señor, ayúdeme. Es que no es, dice incluso la Escritura, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sí, es tan fácil decir Señor. Pero para decir Señor, Él tiene que ser el Señor de mi vida. Él tiene que ser mi dueño, Él tiene que ser mi rey. A Él yo lo tengo que tratar como Señor, en obediencia, en sumisión, en rendición a Él. Entonces, ¿en qué circunstancias llegó? Cuando el niño Jesús nació en Belén, habían pasado 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No había palabra. Pero sí los israelitas tenían la palabra de Dios. Y de repente, ¿no es cierto?, vemos que nace este niño prometido, este niño amado, el deseado de las naciones. Hace su ingreso a la tierra. ¿En qué condiciones estaban? En un censo. Y quiero llevarlos a Lucas capítulo 2, del 25 al 35. Hay una porción muy linda de unas personas que nos dan ejemplo. Lucas 2, 25 al 35, dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí,
este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Había gente que estaba ansiosa de que sucediera este acontecimiento, este nacimiento. Había un hombre orando, esperando este momento. Bueno, Simeón significa el que espera o el que sabe esperar. ¿Y cómo llegó ahí? No salió por WhatsApp, no salió por las redes sociales que iba a ser presentado Jesús. ¿Quién lo llevó? ¿Qué decía la palabra ahí? Fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios lo llevó. Y él pudo reconocer que estaba delante del Salvador. Incluso dijo, ya me puedo morir. Ya he visto mis ojos al Salvador. Gracias, Señor. Pero hermoso, ¿verdad? Como él se expresa de ese niño y proclama el ministerio de Jesús, donde dice va a ser traspasado, va a traer salvación. Pero también le da una palabra a su madre. Dice que José y María estaban maravillados de lo que se decía. Oh, que se siente contento uno cuando hablan cosas lindas de su hijo. Es una caricia al corazón de los padres. Pero estos padres estaban hablando verdades porque era el Hijo de Dios. Era el único santo y perfecto. Y le dice a María, una espada traspasará tu corazón por el sufrimiento que ella iba a tener con toda la vida de su hijo, porque era un hijo diferente a todos los otros hijos. Y a mí me admira María, como les contaba en un principio, cuando ella recibe esta visión de ser la madre del Hijo de Dios, pero a través de su vida yo la veo una mujer firme, una mujer que no está llorando, que acompaña a su hijo a todas partes, incluso en la cruz. Ella está al pie de la cruz. Y Dios le dio fuerza para soportar ese momento. A ella le entregaron su hijo, el cuerpo de su hijo muerto. Esa es la fuerza que solo Dios puede dar. A una mujer que espera en Él, a una mujer que confía en Él. No es María, es el poder de Dios en ella. ¿Se da cuenta? ¿Quién era la elegida? La respetamos, ¿no es cierto? Pero no la adoramos. Porque ella cumplió a cabalidad la misión que se le dio, con la fuerza y la gracia del Señor. Y dice que también había una mujer, una profetisa Ana, que ahí desde el versículo 36 al 38, dice que esta pasaba todos sus días ahí, en el templo, en la casa de Dios. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consola, y el Espíritu Santo estaba, no, el del 36, hija, al 38, pero eso ya lo leímos, ahí sí. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Mira, habían 2 invitados por el Espíritu Santo que estaban esperando, estaban llenos de la palabra de Dios. Yo decía, es el tiempo, se han cumplido las señales. Y fueron al templo y presenciaron y tomaron en sus brazos, dice, al Salvador, al Hijo de Dios. Qué precioso, hermano. Eso es lo que sucede a los que están preparados, a los que están esperando que se cumplan las promesas de Dios. Están llenos y pueden diferenciar de lo que es de lo que no es. ¿Y qué sucedía?
con el resto de la población. Recuérdense que estaban en un censo. Había mucha gente en ese lugar, todos ocupados. ¿Sabe qué para ellos pasó desapercibido el nacimiento del Hijo de Dios? Todos estaban muy ocupados en el censo, ¿no es cierto?, en inscribirse, en encontrar hospedaje. En Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muy pocos se dieron cuenta de que había nacido el Salvador, de que se estaba cumpliendo esa promesa, la promesa más grande y poderosa que ha hecho el Padre, de darnos redención. Muchos. ¿Por qué? Porque estaban afanados. Solo algunos testigos se dieron cuenta. Y algunos animalitos que estaban en el pesebre. Solo algunos. La gente no le recibió porque no estaba atenta y porque estaba contenta con su manera de vivir. No necesito, ¿para qué estar preocupada de eso? ¿Para qué preocuparme de las señales, de lo que está pasando, si estoy bien? La mayoría no lo esperaba. Estaban contentos con su religiosidad, especialmente los maestros de la ley, que fueron los que más le hicieron la guerra a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que conocían la palabra, aquellos que conocían los tiempos, que sabían que iban a ser de una virgen, que estaban dados los tiempos. Todos ellos no estaban atentos a encontrarle. Cada uno hacía, como en los tiempos de los jueces, lo que bien le parecía. Y ahora, hermanos, no es muy diferente. Cada uno está afanado en sus cosas. Y sabe que está próxima la segunda venida de ese niño que nació. Pero ahora, con gloria y majestad, va a venir a buscar a su pueblo. Hoy estamos a las puertas y el Señor nos llama a estar atentos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ha sido todo muy anunciado. Yo desde que tengo uso de razón, de niña, escucho los evangélicos: Cristo viene, Cristo viene. Quizás se han adormecido nuestras conciencias, se han acostumbrado a decir: no, ¿cuánto tiempo que dicen? Pero cada día se acerca más. Cada día se acerca más. Que el Señor nos ayude a no estar como este pueblo afanado en sus cosas, en lo que les interesaba. Que no estemos como en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nació ese bebé tan hermoso. Hay gente que espera con ansias al Señor. Hay gente que está, ¿no es cierto? Hay un grupo de gente que está deseando que ven Señor, ya esto no da para más. La violencia, la maldad, Señor, se ha multiplicado, como Ana y como Simeón, y que estaban atentos y que fueron premiados por estar atentos. Lo vieron, lo tocaron, pudieron adorar al niño Jesús. Y también hay premio para aquellos que están atentos, que están buscando la venida del Señor. Pero así también hay otro grupo que no espera porque está muy ocupado. No hay tiempo. Están ocupados en sus cosas, están ocupados en sus satisfacciones, en sus logros, ¿ya? En sus profesiones, en sus estudios. Aún hay muchos que están ocupados aquí en sus amoríos. Que si voy a encontrar esposo, voy a encontrar esposa. Te voy a dar un dato: el Señor da al esposo y la esposa. Porque si no te vas a equivocar y vas a perder el tiempo. Aún hoy en día la gente sabe que está ocupada en las celebraciones. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a regalar?
Hoy día la gente, ¿sabe? Endeudándose. Cuando ese no es el propósito del recordatorio del nacimiento de Jesús. Debemos de ponernos a meditar en el regalo que Dios nos dio. Ese es el regalo maravilloso que tú y yo no podemos comprar. No lo hemos ganado ni no lo vamos a ganar nunca. ¿Sabe que a veces no hay tiempo y no hay espacio? No, es que no me queda tiempo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra, menos para congregarme, como se le ocurre. Pero cuidado, hermano, cuidado, los tiempos son malos. Y de un día a otro las cosas van a cambiar. Debemos de tener las mismas ansias de Simeón y Ana, estudiando la palabra, están preparando. Que no nos pongamos indiferentes. ¿Qué es la Navidad para usted? ¿Es una celebración familiar, entre amigos, un intercambio de regalos, una fecha para endeudarse? Se viene en diciembre o en noviembre, porque cada vez adelantan más la fecha. Unas ansias de materialismo. Es que si el otro compró, o a veces nos sentimos comprometidos que si me hizo regalo yo también voy a tener que hacerle regalo. No, si es un regalo es algo inmerecido. No tenemos por qué dar otro regalo, a no ser que usted pueda y quiera. Entonces, nosotros, los que conocemos la Escritura, no debemos de desviarnos, porque este es un tiempo para estar, sí, en familia, pero alrededor de nuestro Dios, alrededor, y recordar ese niño que quiso venir a poner la cara por ti y por mí, a dar su vida. Nos fue regalado. Un niño nos es nacido. Un niño, qué precioso, qué ternura produce un niño. Y nuestro Señor Jesús vino, ¿sabe? Con una sentencia. Él nació para morir. Pero no como otros niños, nació para morir por ti y por mí, con una muerte horrible, dolorosa, donde Él agonizó. ¿Pero qué lo motivó a persistir en eso? Porque Él podría en cualquier momento y con justa razón haber dicho, no, ya esto se acaba, no puedo más y no quiero más. Pero Él persistió. ¿Sabe por qué? Por amor a ti y a mí. Porque Él nos miraba en la eternidad. Todos conmigo. Y dice el Salmo 53, dice, y será el fruto de su aflicción, y verá el fruto de su aflicción. El Señor Jesús va a ver, dice, valió la pena esos latigazos, valió la pena ese desprecio, esas malas palabras que me dijeron, valió la pena porque aquí están. Hermano, que no venga la indiferencia a tu corazón. Señor nos ama. Y no por eso nosotros nos aprovechemos y nos olvidemos. Porque a veces vienen momentos difíciles. Oh, Señor, ahí. El Señor dice, ¿cuánto tiempo que no me buscas? Que no me honras, que no me tomas en cuenta, que no doblas tus rodillas. Que no seamos como ese pueblo que estaba ensimismado en sus propias cosas. Nuestro corazón debe estar cargado de amor por Dios cada día. ¿Y cómo se hace? Cuando yo leo la Escritura y voy viendo todo lo que Él hizo por mí. Al leer, hermano, el Antiguo Testamento, estoy leyendo el libro de Éxodo y veía la magnitud de las cortinas que el Señor le dijo que hicieran del tabernáculo. ¿Se acuerdan? Dice que se desarmaba y dice que las cortinas tenían la medida de 46 metros. Era algo grande. Y ese templo, ¿sabe? Ese tabernáculo simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Ese templo maravilloso, ¿no es cierto? Que ahora somos nosotros y que Él vino a morar a nuestras vidas. Una búsqueda. Debemos de estar llenos, cargados de amor y de gratitud por aquel que vino en forma de bebé. Aquel que se dio para ti y para mí.
el Padre lo envió a su amado y precioso Hijo para rescatarnos. Nosotros no somos capaces de hacer eso. No somos capaces, ya se ha olvidado de hacer sacrificios, de hacer esfuerzo. No, pero quizá al Señor no le gustan los sacrificios. Pero eso también es parte del amor a Dios, del esfuerzo. Nos hemos acomodado, ¿no? Hay cosas que nos acomodan y así nos quedamos. Vino un bebé santo y perfecto, pero también humilde. Él pudo haber venido con todas las riquezas, haberse rodeado de todo, pero nos dio ejemplo de que le faltaron, ¿no es cierto?, muchas cosas que no eran tan importantes. Y yo veo a María que nos está quejando. Ay, me faltó esto, me faltó lo otro. Ay, José, ¿cómo me trae un pesebre? ¿Cómo se te ocurre? Yo quería ir a una clínica y mira. Y nosotros nos quejamos por estupideces, por tanta tontera. Pero aquí hay ejemplos de mujeres, de hombres de valor que miraron más allá el bien, lo que se iba a lograr con eso. Nosotros estamos en una sociedad muy cómoda a causa de la bendición que Dios nos ha dado. Porque estamos bendecidos, no nos falta nada. Y fuimos, ¿no es cierto?, rescatados, sanados y salvados de la manera más cruel. A través de un madero, dice que era maldito el que moría en una cruz. Y así lo hizo el Señor, por ti, por mí. Su plan se llevó a cabo, ¿sabe?, sin intervención humana. Ellos lo hicieron todo. Así que, mis hermanos, yo les pido que podamos reflexionar, que podamos meditar, que no estemos alrededor de los regalos. No importa que los tenga, está bien, si usted puede. Pero el regalo más maravilloso es ese niño que nos nació. Es ese niño que vino, que tomó, que fue, ¿sabe?, envuelto en un cuerpo humano. Ese tesoro maravilloso que vino por ti, por mí. Y yo espero que podamos entenderlo, hermano. Que no sea, ay, ya están hablando otra vez. Él es lo más maravilloso que tú puedas tener. No hay nada de más valor. Él es Dios fuerte, el Dios que todo lo puede. Y también es admirable consejero, porque Él lo sabe todo. Pero aparte de eso, es admirable lo que Él hizo. Es digno de nuestra admiración, de nuestro respeto y de nuestro amor. Y que Él, ¿sabe cuál es el propósito de Él? Llevarnos a todos a la vida eterna. Cierra sus ojos, Señor.